Ok. Queridos amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra sesión número 86 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia, la 2021. Hoy día, 25 de octubre, vamos a concluir con el documento número 47, Los Mundos Mansión. Nos faltó el último numeral en la reunión anterior e inmediatamente vamos a empezar con el documento 48. El 47, que es redactado por una brillante estrella vespertina, ¿no? Nos habla de cómo son los mundos mansión. Y el 48 nos van a hablar de, redactado por un arcángel, nos va a hablar de cómo es la vida en los mundos mansión. Como siempre, empezamos con una oración que en esta oportunidad nos los va a ofrecer nuestro querido hermano Mario. Adelante, Mario. Buenas noches a todos. Gracias por esta reunión. Gracias por reunirnos en el nombre del Padre a través de esta revelación. Y unidos mentalmente ante estos hacedores divinos, nuestros padres, y digo nuestros padres porque invoco esa bella Trinidad que nos guía, nos inspira y nos eleva. El Padre Celeste a través de la presencia infinita de Él, el ajustador del pensamiento. Nuestro Padre Creador, Jesús de Nazaret, a través del Espíritu de la Verdad que nos ha donado a todos y a todas. El Santo Espíritu, nuestro Padre y Madre, que nos guía a cada paso, para que así podamos conformar y hacer mejor la divina voluntad de Dios aquí en la tierra. A todos ellos damos gracias y les pedimos constantemente que no solamente en esta reunión, sino que nos inspiren, nos eleven, nos tomen de nuestras manos humanas para conducirnos por ese sendero, por ese camino experiencial hacia el encuentro infinito, interno, a través de nuestra mente humana, de la experiencia y vivencia de Dios en nosotras, en nosotros. Todo esto lo pedimos, lo solicitamos, padres, no solamente para nosotros los lectores del libro de Urantia, sino para absolutamente toda nuestra amada hermana humanidad y también para nuestras hermanas y hermanos de todos los planetas vecinos que nos acompañan constantemente en esta experiencia vivencial de conocer, comprender, integrar el sendero del camino hacia el Dios infinito que nos da la vida. Él es nuestro origen y destino. Él nos alimenta, nos inviste, nos da de beber, nos ayuda a consagrarnos y a reconocernos, hermanas y hermanos, infinitamente. El Padre a cada paso nos guía, por eso damos gracias por este día y por esta vida, por esta reunión, por los alimentos que tomamos, por los trabajos que tenemos, por la fluidez económica que en nuestras manos siempre está presente y es el Padre a cada momento viviendo en nosotros, para nosotros y también para esta vida de aprendizaje y comprensión de lo que es Él habitando nuestra mente infinita. Le pedimos que nos ayude a ampliar ese conocimiento, esa comprensión y discernimiento, Padre, para comprender todas tus palabras, tus mensajes y tu sentir pleno. Gracias a todos, bendiciones, Dios los colme a cada paso, como a cada uno, se los ama, hermano,
Pongámonos a estudiar en el nombre del Padre y gracias. Amén. Amén. Gracias, Mario, por tu No, por bella e favor. inspirada oración. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Anita, que acaba de conectarse. Anita, bienvenida. Y vamos a compartir el libro. A ver, este es el documento 47. Acá estamos. Sí, ya debe estar saliendo. Ujú. Ya está. Ya lo vemos, ¿verdad? Ya. Ok, ok, ok. Esta es la sección 10. Ketita, ¿nos lees este párrafo, por favor? Abriendo tu micrófono. Sí. La ciudadanía de Jerusalén. Numeral 10. La recepción de una nueva promoción de graduados de los mundos mansión es la señal que congrega a todo Jerusalén en comité de bienvenida. Incluso los Spornagia disfrutan con la llegada de estos ascendentes triunfantes de origen evolutivo que han corrido la carrera planetaria y terminado su progresión en los mundos mansión. Solo los controladores físicos y los supervisores del poder de la Morontia están ausentes en estas ocasiones de regocijo. Gracias, Ketty. Bien, entonces es en realidad un gran acontecimiento haber pasado por los 7 mundos mansión, haber superado todas nuestras tendencias animalísticas, nuestros rezagos, ¿no? Todos esos, podríamos llamar, taras de nuestra herencia animal, como son pues la aprensión, estar a la defensiva, el temor, la agresividad, todas esas cosas se han superado a través de estas sucesivas vidas en estos 7 mundos mansión, en donde resucitamos nuevamente en cada uno de ellos y vamos recibiendo cuerpos mejor adaptados para continuar nuestra evolución, nuestro progreso, ¿no? Y es un acontecimiento muy importante. Vamos a recibir ciudadanía en Jerusalén. Y hay otra cosa importante que a veces se deja de lado, ¿no? Que es que hemos ganado territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo la ciudadanía de Jerusalén, podemos volver a cualquiera de los mundos en donde hemos estado y vivido anteriormente. Podemos ir inclusive por nuestros propios medios. No necesitamos de transporte seráfico, como si lo requerimos cuando vamos por primera vez de un mundo mansión a otro mundo mansión, ¿no? Lo mismo cuando al estar, por ejemplo, en el mundo mansión número 3, que nos da derecho a ir al mundo de transición, de cultura de transición número 3, ¿no? Tenemos que ser llevados por un serafín de transporte. Una vez que hemos completado y hemos recorrido los 7 mundos mansión, podemos desplazarnos nosotros mismos. No sé si lo vamos a hacer por un vuelo autónomo o usando algún tipo de medio de transporte. No nos dan esos detalles, pero sí se considera que es un terreno ya ganado y podemos volver a nuestra voluntad si es necesario para hacer algún tipo de trabajo, para hacer para cumplir con algún encargo, con alguna función, llevar algún mensaje, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante. Y están presentes hasta estos animalitos que habíamos visto que son los espornagia, que son muy inteligentes, que hacen muchas cosas, muy hacendosos, y también están muy contentos de vernos que hemos completado esta primera fase de nuestra carrera de perfeccionamiento, que es los primeros 7 mundos mansión. Todavía no hemos terminado nuestro recorrido morontial. Ustedes saben, vamos a continuar siendo progresores morontiales hasta que lleguemos a la capital del universo local, hasta que lleguemos a Salvington. Bien, le damos la bienvenida. Acaba de conectarse Miriam. Miriam, bienvenida. Ok, seguimos el siguiente. Claudia, nos lees el siguiente párrafo, por favor.
Juan el Revelador tuvo una visión de la llegada de una promoción de mortales que avanzaba desde el séptimo mundo mansión hasta su primer cielo, hasta las glorias de Jerusalén. Dejó escrito: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían conseguido la victoria sobre la bestia que estaba originalmente en ellos y sobre la imagen que persistía a través de los mundos mansión, y finalmente sobre la última marca y rastro, estaban de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban la canción de la liberación del temor y de la muerte. La comunicación perfeccionada del espacio llega a todos esos mundos y podéis recibir esas comunicaciones en cualquier parte si lleváis el arpa de Dios, un dispositivo de Morontia que compensa la incapacidad de ajustar directamente el mecanismo sensorial inmaduro de la Morontia a la recepción de las comunicaciones del espacio. Apocalipsis 15, 2-4. Gracias. Eso lo iba a mencionar. Esta cita, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y aquellos que habían conseguido la victoria sobre la bestia. Ese está en la Biblia, está en el Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 2 al 4, ¿no? Y esto fue escrito por Juan. Juan el Revelador es Juan Zebedeo, ¿no? El apóstol, que vivió 103 años, creo, bastante más, creo que es el que más sobrevivió de todos los apóstoles, y escribió esto. Si nosotros leemos la Biblia y leemos esto y pedimos que alguien nos explique qué quiere decir esto del mar de vidrio mezclado con fuego, bueno, nos dicen, es una alegoría, es algo que él vio entre sueños o que se le fue inspirado de alguna manera, pero no sabemos el contexto. Aquí el libro de Urantia nos está diciendo de qué se trata. Ya sabemos cuál es el mar de vidrio, cuál es la montaña de Serafín, donde aterrizan los serafines de transporte, ¿no? Todas esas cosas lo sabemos por la revelación. Y Juan nos revela, acá lo consideran como un revelador, eso en la Biblia, pero recién con la revelación de Urantia podemos verle todo el sentido que tiene y a qué se refiere, ¿no? Esa es la cosa que a mí me parece increíble de este libro, en donde todas las citas bíblicas que no le veíamos sentido o que no sabíamos cómo articularlas una con otra, que estaban totalmente desilvanadas, ¿no? A través de la revelación de Urantia podemos ahora interpretarlas en su correcta dimensión, en su correcto significado, ¿no? Y después nos hablan del arpa de Dios, ¿no? No es precisamente un instrumento musical, es algo así como un dispositivo que nos permite decodificar o traducir las comunicaciones que se dan y que todavía nuestros sentidos, nuestra percepción no está suficientemente desarrollada, no está suficientemente evolucionada para poderlas entender. Entonces es algo así como un traductor, como una, ¿qué podríamos compararlo? Tantos dispositivos que hay acá que decodifican señales que están en un código, ¿no? Ya sea el código binario, qué sé yo, que es imposible para nosotros comprenderla si no tenemos esta herramienta para poderla convertir en signos, sonidos que nosotros podamos comprender. Es muy interesante eso. Bien. Le toca a Renato. Por favor, nos lees el siguiente párrafo. Pablo tuvo también una visión del cuerpo de ciudadanos mortales ascendentes en vías de perfeccionamiento en Jerusalén, pues escribió: pero habéis llegado hasta el monte Sión y hasta la ciudad de Dios vivo, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y hasta una innumerable compañía de ángeles, hasta la gran asamblea de Miguel y hasta los espíritus de los hombres justos que se han hecho perfectos. Hebreos 12.18-24.
Así es, esta cita es de los Hebreos, ¿no? Y es narrada por Pablo. Pablo, le llaman Pablo el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Que nunca conoció a Jesús, pero trabajó con Pedro y Pedro pudo pues darle amplia información de cómo fue la convivencia con Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y entre ambos, bueno, fundaron la iglesia. Jesús nunca fundó la iglesia católica o las iglesias cristianas, ¿no? Es algo que se predica mucho, que está inclusive en pasajes de la Biblia, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso ha sido, bueno, escrito por mano humana. Nunca lo dijo Jesús. Y lo vamos a ver en la cuarta parte del libro, cómo fue exactamente esa anécdota, podríamos decir, ¿no? Entonces, hablan de Sion, del monte Sion, y hablan de la Jerusalén celestial. Por eso que en párrafos anteriores habíamos visto que Jerusalén ya se conocía o ya se había revelado, ¿no? Jerusalén es la Jerusalén celestial. Ustedes saben, esa ciudad es sagrada por varias razones. En Jerusalén, ¿no? Lo que fue Jerusalén fue Salem, o sea, el sitio donde Maquiventa Melquisedec impartió sus enseñanzas, rescató la idea del Dios único, ¿no? El Elión llamaba a él al Dios. Él se presentó como sacerdote de los Altísimos, o sea, los padres de la constelación, y a partir de él y sus discípulos se extendió el monoteísmo. Sobre todo, el monoteísmo prendió muy fuerte en el pueblo hebreo, ¿no? Porque Abraham fue uno de sus discípulos, fue uno de sus más conspicuos discípulos, ¿no? Bien, a eso se refiere. Bien, le toca... le damos la bienvenida a Jairo, que acaba de conectarse. Jairo, bienvenido. Ha venido Renato. José Luis, no lees el siguiente párrafo, por favor. Una vez que los mortales han logrado la residencia en la sede del sistema, ya no experimentan más resurrecciones propiamente dichas. La forma de Morontia que recibís al terminar la carrera en los mundos mansión es la que os acompañará hasta el final de vuestra experiencia en el universo local. Sufrirá algunos cambios, pero conservaréis esa misma forma hasta que os despidáis de ella cuando emerjáis como espíritus de primera etapa, antes del tránsito a los mundos del superuniverso de cultura ascendente y formación de espíritu. Bien. Este párrafo nos corrobora el hecho de esas resurrecciones que tenemos. Resucitamos del sueño de la muerte mortal, de nuestro cuerpo mortal en este mundo, en el primer mundo mansión. Pero cada vez que pasamos de un mundo mansión a otro, volvemos a entrar en inconsciencia y volvemos a resucitar con otro cuerpo, ¿ok? Con un cuerpo mejor adaptado para el nivel que nos corresponde evolucionar en ese siguiente mundo, ¿ok? La única diferencia es que el ajustador permanece con nosotros, ya no se va a Divinington, ¿no? Y la personalidad permanece, ¿no? Sin ningún cambio, y avanzamos desde donde nos quedamos en nuestra, digamos, carrera de perfeccionamiento en el mundo anterior, y volvemos a comenzar lo que nos corresponda aprender o vivir, las experiencias que nos correspondan vivir. Y cada vez ese cuerpo morontial tiene más capacidades, tiene más percepción de las cosas. Ustedes recuerdan que cuando vimos los aspectos físicos, ¿no? En nuestro planeta hay 100 elementos, y a partir de esos 100 elementos se crean todos los compuestos químicos. Pero en la Morontia hay 100 más. Entonces hay muchos más compuestos y una materia mucho más compleja, ¿no?
y más poderosa para captar la realidad que la que tenemos en esta existencia, ¿no? Entonces, de eso está hecho el cuerpo morontial. Aparte que tiene otra fisiología que nos permite alimentarnos, beber, comer y respirar y no dejar ningún residuo, ¿no? Bien, gracias a un tercer gas que hay en la atmósfera. ¿Recuerdan cuando hablamos de los gases? Aquí hay nitrógeno y oxígeno, allá también, más un gas morontial que nos sirve para sobrevivir con ese cuerpo morontial. Bien, eso es muy interesante. Bien, Octavio nos lee. Juanita, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Los mortales que pasan por la carrera completa de Mansonia experimentan 7 veces el sueño de ajuste y el despertar de resurrección. Pero la última sala de resurrección, la cámara del despertar final, quedó atrás en el 7º mundo mansión. En adelante, ningún cambio de forma exigirá perder la conciencia ni interrumpir la continuidad del recuerdo personal. Ok, entonces después de la última resurrección en el 7º mundo mansión, cuando llegamos a Jerusalén, la capital del sistema, ¿no? Y nos reciben con esa gran ceremonia que habíamos visto en el primer párrafo, ¿no? Ya tenemos un cuerpo que está adaptado a evolucionar por sí mismo, ya no necesitamos cambiar de cuerpo morontial. Ese cuerpo va a seguir durante todo el resto de nuestro recorrido morontial, que ya sabemos que termina en Salvington, en la capital del universo local. De ahí salimos ya como espíritus de primer orden. ¿Ok? Tengan en cuenta eso para que no se confundan después. ¿Ok? Muy bien, gracias Juanita. Mario Aníbal, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Mario, ¿estás ahí? Creo que ha tenido que salir. Ok. Le tocaría a Anita. Abres tu micro, Anita. Los mortales que pasan por la carrera completa de Mansonia. Ya lo vimos. Ya lo vimos, sí. Sí, Mansonia. Mansonia se refiere a las mansiones, ¿ok? O sea, los mundos mansión. Una personalidad mortal iniciada en los mundos evolutivos y encerrada en el tabernáculo de la carne, habitada por los monitores de misterio e investida del espíritu de la verdad, no está plenamente movilizada, realizada y unificada hasta el día en que ese ciudadano de Jerusalén es autorizado a ir a Edentia y proclamado miembro verdadero del cuerpo de la Morontia de Nevadón, un superviviente inmortal vinculado a su ajustador, un ascendente al paraíso, una personalidad con estatus de Morontia y un verdadero hijo de los Altísimos. Ok, este párrafo es muy importante. Nos dice que mientras estamos en los mundos evolutivos, en el tabernáculo de la carne, o sea, cuando estamos con este cuerpo mortal, que lo único espiritual que tiene son nuestros ajustadores de pensamiento. Monitor de misterio es uno de los nombres que se le da al ajustador de pensamiento. ¿Ya? El ajustador también en el mismo libro de Urantia se le llama, en varios sitios, monitor de misterios, se le llama la chispa divina, se le menciona también como el espíritu residente, en fin. Además, tenemos la influencia del espíritu de la verdad, que no habita dentro de nosotros, pero que fue vertido sobre toda carne el día de Pentecostés. ¿Okay? Ese espíritu de la verdad es el que nos hace, el que permite que no nos dejemos engañar. ¿Okay? Lo que resuena en nosotros como cierto es gracias al espíritu de la verdad. ¿Ok? Le damos la bienvenida a Lourdes que acaba de conectarse. Gracias, Lourdes, por cerrar tu micro. Ok.
Entonces, a ver, ¿a qué iba? Me acabo de desviar un poco. Entonces, Estaba cuando, en el espíritu de la verdad. sí, ok, cuando pasamos a la vida morontial, dejamos nuestro cuerpo material en el polvo, vuelve al polvo de donde vino, y viene nuestra fusión. Saben ustedes que entre el quinto y sexto mundo mansión se realiza la fusión con el ajustador, ¿no? Esa fusión es la que nos asegura la vida eterna. O sea, poder ascender, seguir nuestra carrera de perfección hacia la perfección y llegar hasta el paraíso, ¿no? O sea que hay que fusionarse, ya sea con el fragmento del Padre, o con un fragmento del Hijo, o con un fragmento del Espíritu, ¿no? Eso es lo que nos asegura la eternidad. Y esto se da en los mundos mansión precisamente, o en Jerusalén, ¿no? Y cuando pasamos de Jerusalén a la constelación, ustedes saben, Edentia es la capital de la constelación, vamos a recorrer 700 y pico de mundos, ¿no? Y ahí vamos a estar perfectamente ya en un estatus de Morontia como verdaderos hijos de los Altísimos, nos dicen, o sea, los padres de la constelación. Ok. Y el último párrafo se lo damos a Miriam. Adelante, Miriam. La muerte del mortal es una técnica de escape de la vida material en la carne. La experiencia de vida progresiva en Manzonia, a través de los 7 mundos de formación correctiva y educación cultural, representa la iniciación de los supervivientes mortales en la carrera en la Morontia. La vida de transición que media entre la existencia material evolutiva y el logro de espíritu más alto de los ascendentes del tiempo que están destinados a alcanzar los portales de la eternidad, patrocinado por una brillante estrella vespertina. Gracias, Miriam. Bien, entonces en este último párrafo nos dicen, nos hacen un resumen, ¿no? De cómo es que nosotros, lo que significa para nosotros la vida morontial, ¿no? Es la vida de transición entre nuestra experiencia como mortales en este mundo, ¿no? Y lo que va a ser nuestra verdadera existencia espiritual. O sea, entre la carne y el espíritu existe todo esto que es la morontia. Y vamos a empezar en las primeras mansiones, en Mansonia 1, Mansonia 2, Mansonia 3, hasta las 7, y de ahí hacia hacia la capital del sistema y luego a la constelación. Vamos a ver eso en el siguiente documento, en más detalle. Entonces, esta es una vida de transición en los mundos mansión como seres morontiales. Bien, gracias. Con esto terminamos este documento. Ahora, Ketty tiene una pregunta. Adelante, Ketty. O sea, mientras que vamos pasando de mundo de Mansonia 1 a Mansonia 2, ¿no? Y vemos estos, vamos creciendo espiritualmente, nos vamos superando y vamos haciéndonos seguramente más etéreos, menos morontiales, ¿no? Algo de eso debe haber un cambio, como tú bien dices, ¿no? Un cambio físico. Es el periodo intermedio entre nuestro cuerpo material y nuestro ser espiritual. O sea, eso que nos han enseñado, que al morir somos un espíritu, somos seres de luz. No, 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 no es así. El libro Durante nos enseña que hay un paso previo, que es la vida morontial, la existencia morontial. ¿Ok? No sé si Jairo quiere agregar algo. Hemos terminado con la última sección del documento 47. Sí, gracias. Buenas noches. En el párrafo anterior, el revelador nos dice una personalidad
Y lo importante de esto es que los reveladores utilizan el término personalidad básicamente con dos significados, para referirse al don de la personalidad otorgado por el Padre Universal y como sinónimo de persona, de individuo. En este caso, allí en ese penúltimo párrafo, cuando dice una personalidad, no se refiere al don del Padre Universal, sino a la persona como individuo. Una persona de cualquiera de los miles y miles de mundos que hay, mortal. Se nos llama mortal porque es la técnica que normalmente tenemos para escapar de nuestro planeta de natividad. Ya vendrán otras, pero es la técnica que nosotros empleamos actualmente. Para concluir, el ser humano pasa por tres tipos de cuerpos: el cuerpo físico o material, el cuerpo morontial y el cuerpo espiritual. Tiene creo que 540 transformaciones del cuerpo morontial, el cuerpo físico lo pierde y luego nos convertimos en espíritu y pasamos por 7 etapas de sublimación, de espiritualización, de sensibilización, hasta llegar a convertirnos en espíritus de séptima etapa. Era eso, gracias. Disculpe, Tengo una recordé que había curiosidad dejado la cocina prendida. Anita, dinos. por un comentario que hizo de los miles de millones de planetas. Mi pregunta es, o sea, nosotros, bueno, de Urantia, vamos a pasar, cuando dejamos este plano, ya pasamos a comenzar la carrera ascendente. Resucitamos en Mansonia Ya. 1. Ya, y así como nosotros, ¿qué cantidad dice algo de planetas, vamos a decir así, que están en condiciones como la nuestra, que cuando dejen ese plano, comienzan también su carrera ascendente? ¿Algo dicen? Así es. Urantia, nuestro mundo, es uno de los 619 mundos que conforman el sistema local de Satania. Y en Mansonia 1 van a resucitar no solamente nosotros que venimos de Urantia, sino de los otros 618 mundos. O sea, en total son 619 619 que mundos son los que van a arrancar, a comenzar la carrera ascendente. que tienen humanidades similares a nosotros. Ok. Entonces ellos también van a resucitar y van a empezar su carrera morontial y vamos a conocerlos y vamos a interactuar con ellos. Es fascinante eso. Pero sí, no podemos entrar a mirar cómo ha sido su mundo. Ellos nos contarán. Ellos, bueno, vamos a tener mucho de qué hablar con mucha gente que viene de sitios increíbles, ¿no? De mundos en donde o sea, la forma de vida que tenemos nosotros en base al cloruro de sodio y todo eso es algo no muy común, ¿ah? Eso, cuando veamos esto de los portadores de vida y cómo se implantó la vida, vamos a ver que nuestro planeta es muy especial. Además, fue un planeta decimal en donde experimentaron y vieron formas de vida distintas. Pero ahí va a venir gente increíblemente rara, ¿no? Pero son seres humanos que aman a Dios igual que nosotros, ¿no? Sí, Jairo, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, es lo siguiente, ¿no? No es que sean los mundos, por ahora nuestro sistema tiene 619 mundos, pero todo sistema está planificado para que tenga 1000 mundos. Entonces, por ejemplo, en el sistema de Satania, en las salas de los mundos mansión de Jerusalén, van a ir los habitantes que abandonen sus planetas de natividad de esos 1000 mundos. Y en los demás sistemas ocurrirá lo mismo. Todos los seres mortales de todos los 7 superuniversos que abandonan su planeta de natividad van a los mundos mansión o mansonia, como se le llama en general. Pero cada sistema está planificado, cada sistema de mundos habitados. Ese es el nombre correcto. Nosotros le llamamos sistemas, pero su nombre correcto es sistema de mundos habitados. Cada sistema de mundos habitados tiene
planificado que en él existan o se le asignen 1000 planetas de habitación mortal. Era eso, gracias. Gracias, Jairo. Sí, todavía le falta completar. Y hay otros sistemas que tienen menos. Y bueno, ok, Claudia, adelante. Esos planetas de habitación mortal, digamos que tienen la misma condición de Urantia. Sí, estamos, digamos, en el mismo nivel, vamos a desencarnar. Algunos están mucho más desarrollados. Ten en cuenta que de esos 619, ¿no? Sí. 40 y... ¿Cuántos fueron? Siempre me confunde ese número. Se plegaron 37. 37 se plegaron a la rebelión. Esos sí están como nosotros, o peor que nosotros, ¿no? Nosotros creo que somos uno de los peores. Si no, no nos habría escogido Miguel de Nevadón para venir. Pero los otros que han evolucionado normalmente ha sido todo más lindo, ¿no? Todo, no han tenido esos problemas de nosotros. La pregunta mía va a que como por acá los urantianos, nosotros nos vamos de aquí y adiós, pues. No podemos volver a ver a los amigos, ni a la familia, ni a nadie. Las personas o los seres que se van de los otros planetas, que bueno, más desarrollados o menos, pero digamos su planeta natal, natividad, creo que fue la palabra que Jairito dijo, de esos planetas tampoco pueden volver. Digo yo, no sé o sea que es ese nivel de planetas, digamos que unos más adelantados, eso no importa, ese nivel de planetas primarios del que salimos todos los diferentes, se van a perder. No los podemos volver a ver. Nos vamos a reunir con gente que viene de estos 619 mundos que en este momento están poblados, ¿no? Después se poblarán los que faltan, hasta 1000. Cada sistema local abarca 1000 mundos habitables, ¿ok? Bien, ¿a qué iba? No podemos volver al mundo de donde venimos. Hay varios párrafos muy claros en el libro de Urantia en donde niegan por completo el espiritismo, o sea, que uno se presente nuevamente en el mundo, que hable a los familiares, ¿no? Eso en condiciones normales no está permitido, no podemos hacer eso, ¿no? Probablemente hayan excepciones, probablemente hayan permisos especiales para que eso sea posible, pero en general nadie está permitido de volver a su mundo de natividad o su mundo de origen, ¿no? Ninguno. No solamente nosotros de Urantia, sino ninguno de los otros 619 planetas, ¿ok? Gracias. Bueno, y esas excepciones a qué obedecerán. ¿Me permite, Pepe? Sí, Jairo. Sí, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Urantia y a lo que nos ha comentado Pepe, es por lo que debemos ser muy cautos cuando vemos estos tipos de personas que dicen que se comunican con personas que ya fallecieron, con el más allá. Uno los hacen a través de unos caracoles y muchas cosas. Bueno, la revelación es clara, no hay comunicación. ¿Con quién se comunican? Yo no lo sé, pero la revelación es clara y esa es mi fe y yo creo en eso literal y 100%. Era eso, gracias. Será el demonio que engaña y se está haciendo pasar por esa persona o ese alma. No te lo puedo ni afirmar ni negar, Anita. Todo es posible. O puede ser Pero un yo, fenómeno de la mente también. ahí yo podría decir algo, y entonces más bien la mente, porque pasó algo cuando mi papá murió, apareció una circunstancia que no sabíamos, de la que no conocíamos, y él en un sueño a mí me dijo, ojo, no traten a esta persona porque esta persona es peligrosa. Él me lo dijo en el sueño. Yo no sé si la persona era peligrosa o no porque yo dejé de tratarla, pero le creí a mi papá, no veo por qué. Sería la mente mía, pero ¿de dónde lo iba a sacar mi mente? Y yo ni siquiera conocía a la persona. Sí, bueno, hay un libro de JJ Benítez que se llama Estoy bien y que él ha publicado 100 de casi 1000 casos que él ha podido recopilar de gente que le ha contado
que tuvo experiencias con seres que ya habían fallecido, con familiares cercanos, ¿no? Y que les dieron información precisa y que ellos después comprobaron. Por ejemplo, se presentó el padre a la viuda, se presentó el esposo diciéndole, hay una cuenta que yo mantenía en secreto, en banco número tal, anda al banco y vas a encontrarla. Y efectivamente había. Bueno, eso lo cuenta él en su libro, pero a la luz de la revelación de Urantia, No es no factible. sería posible eso, ¿no? Ningún fenómeno espiritista, ningún tipo de comunicación, salvo que hayan algunas excepciones. Pero, No, el que venga y le cuente a uno que tiene una platica por ahí escondida, ese es el que necesitamos. Bueno, gracias. Permiso, Pepe. Sí, en el libro de Urantia, no sé en qué parte, eso me lo hizo saber un hermano, hay una expresión que dice que hay una zona incierta, como una zona gris entre el morir y el despertar. Eso lo mencionan los reveladores. No sabemos, hablando de estas situaciones, no sabemos si esos fenómenos que los han experimentado cantidad de personas que no los podemos negar, no se sabe si allí en esa zona oscura, en esa zona de transición entre el momento de la muerte y el momento del despertar, esas zonas puedan tener alguna relación con esos fenómenos. No lo sabemos. Es especulación, es interpretación. Gracias. gracias, Jairo. Bien, ahí lo dejamos para poder avanzar con el siguiente documento. Voy a compartirles el documento número 48, La vida morontial. Este documento a mí me fascina. Bien, me avisan si se ve. ¿Ok? Creo que ya salió. Ya. Ok. Bien, vamos Yo a... ya regresé y me puedo reintegrar, ¿eh? Gracias. Gracias, Mario. Seguro ya vas a ir a celebrar tu cumpleaños por ahí. Muy bien. Si Tenía necesitas que cerrar salir, el tienes gimnasio. licencia porque hoy es tu día. Gracias, gracias. ¿Cumpleaños? No sé si sí, es cumpleaños de Mario. Feliz cumpleaños, Mario. Gracias, querida, gracias, hermana. Cumple menos, cumple menos. Cumple menos, sí. Ok. Lourdes, ¿podrías tomar el primer párrafo, por favor? Lourdes Teresa Romero se conectó, pero creo que ya no está. A ver. No, sí estoy, Pepe, Ah, discúlpenme. No sabía dónde estaba el botón. Leo este párrafo, ¿verdad? sí, por favor. Documento 48. La vida en la Morontia. Los dioses no pueden transformar por arte misterioso de magia creativa a una criatura de tosca naturaleza animal en espíritu perfeccionado, o al menos no lo hacen. Cuando los creadores desean dar origen a seres perfectos, lo hacen mediante creación directa y original, pero no convierten nunca en un solo paso a criaturas materiales de origen animal en seres de perfección. Muy bien. Aquí comienzan aclarándonos algo muy importante, ¿no? Los dioses pueden crear seres perfectos y de hecho lo hacen. Crean seres divinos, derivados y coordinados, como hemos visto, ¿no? De la más alta jerarquía, altas personalidades del Espíritu Infinito, del Padre, del Hijo Eterno, etcétera, ¿no? Y también el Padre con el Hijo, el Padre del Espíritu, el Hijo con el Espíritu, y los tres personas de la Trinidad. Y también crean seres con un grado de perfección para lo que tienen que hacer. Por ejemplo, los ángeles son perfectos para la función que van a realizar. Los hijos del universo local, los hijos de Dios del universo local, vamos a hablar, Melquisedec, los Borondadecs, los Lanonandecs, son seres que han sido creados
para una función, pero no son perfectos, no son tampoco divinos, propiamente dicho. Tal vez me equivoque cuando digo que no son divinos, pero hemos visto que muchos de esos seres creados en el universo local con altísimo rango, ¿no? Como los seres Lanonandek, los hijos Lanonandek, pueden revelarse, ¿no? Hay otros seres que nunca se han revelado, por ejemplo, ningún Melquisedec se conoce que se haya revelado y ninguno de los padres de las constelaciones, ningún altísimo se ha revelado, pero los hijos Lanonandek sí. Y en para hablar solo de nuestro universo local, en Nevadón han habido 3 rebeliones. La peor de todas es la que todavía estamos sufriendo, ¿ok? Pero cuando los seres tienen origen animal, ahí estamos nosotros, que hemos evolucionado de los animales, Dios nos permite llegar a la perfección, por lo menos al grado de perfección finita que nos corresponde, y esto se realiza por evolución, por pequeños pasos, una gran cantidad, una infinidad de pasos hasta llegar a ese grado máximo que podríamos alcanzar como seres finitos, ¿ok? Entonces, nunca se convierte un ser de origen animal en un ser perfecto por un toque de varita mágica. Jamás lo hacen los dioses. Podrían hacerlo, pero no lo hacen, ¿no? Nos dejan que nosotros vayamos viviendo experiencia tras experiencia, ¿no? En este mundo vivir las tribulaciones, etcétera, etcétera, para que nos vayamos desarrollando y nos vayamos perfeccionando, ¿no? Esa es la forma. Este párrafo nos aclara muy, muy bien eso. Y esa perfección, ese perfeccionamiento comienza en los 7 mundos mansión, como habíamos visto, en donde vamos a ir dejando toda nuestra herencia animal. Vamos a ir dejando todas esas imperfecciones o esas tendencias en el carácter, en nuestra forma de ser, de reaccionar, ¿no? Que son propias de los animales que nos dieron origen, ¿no? Entonces aquí estamos viendo. En O esta sea que, sí, Anita. o sea que la persona que era poco agraciada en este mundo va a seguir siéndolo al otro lado. Bueno, no confundamos el carácter de una persona No, no hablo de con la carácter, hablo del personalidad. aspecto físico. El aspecto físico que tenemos en este mundo, ¿no? Con nuestro cuerpo material, al morir, ese cuerpo se queda acá, se va a desintegrar, se va, bueno, volver al polvo, como dicen. Allá vamos a tener un cuerpo morontial. No sabría decirles si el cuerpo morontial es similar o tiene algunos rasgos de nuestro cuerpo material mortal. No podría decirles, probablemente sí. Si no, no Porque ahí podríamos dice, ¿no? O reconocer sea, el a los tosco. familiares, ¿no? Que ya han partido antes que nosotros. Sí. Tenemos que reconocerlos de alguna forma. Yo creo que es algo parecido a lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Ustedes saben, Jesús no resucitó en su cuerpo mortal. Ese cuerpo que fue azotado, clavado en la cruz, ¿no? Masacrado horriblemente. Ese cuerpo desapareció, ese cuerpo no volvió. La religión todavía enseña que Jesús volvió a resucitar en su cuerpo y lo ven a Jesús resucitado con las heridas, con las llagas en las manos, cosa que nunca fue en la mano, sino en la muñeca. El clavo entró por la muñeca, no por la mano, y la herida de la lanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa escena donde Santo Tomás, ¿no? Mete los dedos en las llagas, eso es totalmente inventado, eso nunca sucedió. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Del cuerpo, Jesús resucita en un cuerpo que no es muy reconocible primero las mujeres que la vieron recién resucitado. A María Magdalena le dice, no te me acerques porque todavía dice, no he vuelto del Padre. Pero no sé por qué le dice eso, pero lo cierto es que en ese momento los controladores físicos y estos directores del poder que se encargan de hacer el cuerpo morontial visible a los ojos humanos, ¿no?
todavía quizás el proceso no estaba perfecto en ese momento, ¿no? Cuando él le dice, no, no me toques, no me tangere, está en la Biblia, es porque el cuerpo morontial, y ellos no lo reconocen muy bien, pero sí reconocen su voz. El sonido de su voz sí les hace recordar inmediatamente que era Jesús el que les estaba hablando, ¿no? Bien, sí, Claudia, ¿querías agregar algo o comentar algo? No, pues como comentar, yo pensaría, no sé, que ese cuerpo sí es completamente diferente, porque si vamos a llegar de tantos planetas, digamos los de los planetas de una gravedad muy fuerte, pues van a ser personas muy bajitas, los de menos van a ser muy altas. De todas formas, cada planeta va a tener un físico. Estereotipo físico estará bien dicho, no sé. Pero eh, mm, allá nos tendremos que igualar, ¿no? Porque si no, pues vamos a seguir diciendo, no, venga, que nosotros somos los de aquí, ustedes los de allá. Pues no sé. Es interesante. Creo que vamos a tener un aspecto más o menos, va a haber un común denominador en todos los cuerpos morontiales, ¿no? Y de hecho va a haber una estructura similar, ¿no? De cabeza, cuerpo y extremidades. Ahora, Jesús resucita, pero no sabemos si él toma esa forma para que lo reconozcan y para que, y mantiene su voz y todo, o es que en los mundos morontiales hay otro cuerpo completamente distinto, estándar para todas las razas de todos los mundos que se reúnen ahí, ¿no? Eso, no, la revelación no entra en tanto detalle, ¿no? Lo que sí nos dicen es que nosotros podemos visitar, podemos buscar a los familiares que han partido antes que nosotros y podemos reunirnos con ellos, ¿no? Podemos verlos y podemos interactuar con ellos. Y de alguna forma tendremos que reconocerlos, ¿no? No pueden ser demasiado extraños, ¿no? Como para no saber que es nuestra madre o nuestro abuelo o qué sé yo, o algún amigo o algún familiar cercano muy querido que queremos ver, ¿no? Muy bien. Ok. En esta lámina entonces estamos viendo cómo progresamos junto con nuestro ángel guardián del destino, ¿no? Y acá nos adelantan lo de los 570 cambios, ¿no? Desde el momento en que dejéis los mundos materiales hasta que seáis establecidos como espíritus de primera etapa, o sea, cuando salgamos de Salvington. Salvington es la capital del universo local, ¿ya? En todo nuestro recorrido del universo local, comenzando por los 7 mundos mansión, hasta salir de Salvington, vamos a tener 570 cambios de Morontia. O sea, porque mientras estamos en el universo local somos Morontia, ¿ok? Cuando salimos, ya salimos como espíritus de primera etapa o espíritus de primera clase. ¿Mm? Bien. 8 de estos cambios ocurren en el sistema. ¿Cómo así? Cada uno de los 7 mundos mansión más el mundo, más la capital del sistema, o sea, Jerusalén. Ahí tenemos el último cambio. ¿Mm? 8 en el sistema, 71 en la constelación y 491 durante la estancia en las esferas de Salvington. Ustedes saben, en Salvington hay 490 mundos en grupos de 10. Ya vamos a ver eso. Vamos a repasar eso porque eso ya lo hemos estudiado. ¿Ok? Acá vemos Edentia, la capital de la constelación. Edentia tiene 771 esferas arquitectónicas, pero no se dan cambios en la 771, ¿ok? Como dice acá, en la constelación vamos a tener 71 cambios, o sea, 70 vamos a cambiar en cada una de las esferas satélites principales, no en los subsatélites. ¿Mm? Y finalmente en el mismo Edentia, cuando pasamos a Edentia, la ciudadanía de Edentia. Y acá tienen Salvington, la capital del universo local. Ustedes recuerdan que habían 10 grupos, ¿no? De mundos, los mundos Melquisedec, los mundos Borondadec, la Nonandec, los de los portadores de vida, etcétera, etcétera. Por cada uno de estos mundos vamos a
pasar, vamos a rotar. Y en estos mundos vamos a tener 491 cambios en nuestro cuerpo. ¿Okay? O sea que en todos estos satélites y subsatélites vamos a sufrir cambios en nuestro cuerpo morontial hasta que lleguemos a Salvington y salgamos como espíritus. Bien, y en este cuadro se resume todo, ¿ok? En Jerusalén, o sea, en el sistema, tenemos 8 transformaciones, 7 en los mundos mansión más la de Jerusalén. De Jerusalén pasamos a la constelación. Acá está Edentia, la capital de nuestra constelación, que se llama Nor-Latiadec, ¿recuerdan? Ok, aquí hay 71 transformaciones. Una por cada uno de los 70 mundos que rodean, ¿no? Y una más por la misma Edentia. Y finalmente aquí en la capital del universo local, en Salvington, tenemos 491 transformaciones. 490 en las esferas, o sea, pasamos y nos transformamos en todas y cada una de las esferas, más Salvington, en donde ya salimos como espíritus de primer nivel. Okay. Terminamos estos 2 párrafos y después le vamos a pedir un comentario a Jairo. Ok, ya he leído Lourdes, le toca a Ketita. Ketty. ¿Leo uno o los dos, Pepe? Uno más. Primero, ya, perfecto. Gracias. Muy bien. La vida en la Morontia, tal como se extiende por las distintas etapas de la carrera en el universo local, es el único acceso posible por el que los mortales materiales pueden alcanzar el umbral del mundo del espíritu. ¿Qué magia no necesitaría la muerte para... ¿qué magia no necesitaría la muerte, la disolución material del cuerpo humano, para poder transformar instantáneamente la mente mortal y material en espíritu inmortal y perfeccionado mediante ese simple paso? Esas creencias no son más que supersticiones ignorantes y fábulas placenteras. Acá nuevamente hacen hincapié en que no hay un cambio brusco entre la materia y el espíritu. Tenemos que pasar por la vida morontial sí o sí. Y por esa vida morontial vamos a tener, imagínense, 570, ¿no? En total son, aquí está, tengo que memorizar un poco mejor ese número, 570 cambios en la morontia. Muy bien. Entonces, el revelador de este documento, que es un arcángel, nos dice que no caigamos en supersticiones ignorantes y fábulas placenteras. Ok. Claudia, nos lees el último párrafo de la introducción. Esta transición en la morontia media siempre entre el estado mortal y el estatus posterior de espíritu de los seres humanos supervivientes. Este estado intermedio de progreso en el universo difiere notablemente en las diversas creaciones locales, pero a efectos prácticos todos son bastante parecidos. La organización de los mundos mansión y los mundos de la morontia más altos en Nevadón es bastante típica de los regímenes de transición por la morontia de esta parte de Ormonton. Bien, acá nos dicen que esto mismo que sucede en nuestro universo local de Nevadón es lo mismo en los demás universos locales. ¿Cuántos universos locales hay? Hay 100.000 universos locales en Ormonton, nuestro superuniverso. Y hay otros 100.000 en los otros 6 superuniversos, ¿no? En cada uno de los otros 6 superuniversos, o sea, en total hay 700.000 universos locales creados por 700.000 hijos creadores, con sus respectivas consortes, hijas creativas o espíritus maternos de esos universos. Okay. ¿Algún comentario, Jairo? En realidad, Sí, gracias, voy Pepe. a dejar este cuadro que resume toda esta primera parte. Sí, es importante
que veamos, ¿no? Que el proceso de la muerte es la puerta de entrada a los mundos moronciales. Allí vamos a crecer. Cada vez que pasamos de un mundo a otro, necesariamente el cuerpo que tengamos, el cuerpo morontial que tengamos, debe adaptarse a esa nueva vibración, a ese nuevo ambiente. Por eso se producen esos 540 cambios. Eso es parte de nuestro progreso espiritual. Así como ocurre en el universo local de Nevadón, con sus variaciones que pueda haber, ocurre en los demás universos de los en los demás universos locales de los 7 superuniversos. Era eso lo que les quería comentar. Gracias. Gracias, Jairo. Renato, nos lees el siguiente, por favor. Los materiales de la Morontia. Los mundos de la Morontia son las esferas de los universos locales que enlazan los niveles material y espiritual de la existencia de las criaturas. Esta vida en la Morontia se ha conocido en Urantia desde los primeros días del príncipe planetario. Este estado de transición ha sido enseñado algunas veces a los mortales y el concepto, aunque distorsionado, ha hallado cabida en las religiones de hoy en día. Bien, esto es muy interesante. Bueno, cuando recién vino el príncipe planetario, cumplió perfectamente con su función de príncipe planetario, se establecieron las 10 escuelas, ¿no?, de Dalamatia, se enseñó todo lo que estamos estudiando acá en el libro de Urantia, se enseñó, ¿no?, a la gente, se iba seleccionando a las personas que podían ser después portadoras de esas verdades, ¿no? Y también han quedado algunos rastros, porque en algunas religiones hablan de la vida morontial. Aunque les parezca increíble, en uno de los libros en donde se menciona la vida morontial es en el libro del Mormón, ¿no? Y eso me lo contó un amigo mormón. Bueno, yo no he buscado la cita, no, estaba pensando traerles, porque yo tengo aquí una versión electrónica del libro del Mormón, no lo tengo en físico, pero iba a buscar eso, en qué parte, para darles exactamente la página en donde está eso, ¿no? Que habla de la vida morontial. Bien, por eso dice, han hallado cabida en las religiones de hoy en día. Bien, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, José Luis, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Las esferas de la Morontia son las fases de transición de la ascensión de los mortales a través de los mundos de progresión del universo local. Solo se llaman mundos mansión los 7 mundos de los sistemas locales que rodean la esfera de los finalitarios. Las 56 moradas de transición del sistema, junto con las esferas más altas que rodean la sede de las constelaciones y del universo, se llaman todas ellas mundos de la Morontia. Estas creaciones comparten la belleza física y la grandiosidad morontial de las esferas sede del universo local. Gracias, José Luis. Entonces no debemos confundirnos. Los mundos mansión solamente son las 7 esferas del primer mundo de cultura de transición que rodea Jerusalén, la capital del sistema local. ¿Ok? Esos son los mundos mansión. Las demás esferas son mundos morontiales. Deben ser llamados mundos de la Morontia, o mundos morontiales o mundos moronciales, también se puede decir, ¿no? Ya no se debe decir mundos de estancia. Eso fue una traducción antigua, porque la mejor traducción es mundos mansión. Acuérdense que Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones y yo les voy a reservar un lugar en esas mansiones. Entonces, debería decirse, yo estoy de acuerdo con esta última traducción que habla de mundos mansión, no mundos de estancia. ¿Ok? Bien. José Luis, Octavio no lee. Juanita, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Todos estos mundos son esferas arquitectónicas y poseen justo el doble de elementos que los planetas evolucionados.
Estos mundos hechos a medida no solo abundan en cristales y metales pesados, además de 100 elementos físicos, tienen exactamente 100 formas de una organización única de energía llamada material de la Morontia. Los controladores físicos, maestros y los supervisores del poder de la Morontia son capaces de modificar las revoluciones de las unidades primarias de materia y transformar al mismo tiempo esas asociaciones de energía de tal forma que crean esta nueva sustancia. Bien, ya habíamos adelantado un poquito sobre esto. En este mundo material, en nuestro mundo físico actual, hay 100 elementos. De esos 100 elementos se han formado todos los compuestos químicos. En la Morontia hay 100 elementos más. Siguen habiendo estos 100 elementos que tenemos aquí, más otros 100. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que se formen átomos distintos, ¿no? Que no se forman en esta realidad? Gracias al trabajo de los controladores físicos maestros y sus supervisores, los supervisores del poder de la Morontia. Entonces ellos hacen que la vibración de los ultimatones, ¿no? Que forman estos átomos, creen un nuevo tipo de átomo, ¿no? En un nivel superior de vibración seguramente, que da origen a toda esa materia o esa realidad que se llama el mundo morontial, comenzando por nuestros propios cuerpos, ¿ok? Entonces, esa transformación de la materia a el nivel morontial es lo que nos va a dar unos potenciales y una percepción que no es posible tenerla en el cuerpo físico actual. Es muy interesante este párrafo. Bien. Mario, ¿nos lees ese siguiente cortito? ¿Estás ahí, Mario? Sí, acá estamos, acá estamos. Adelante. La vida de Morontia inicial en los sistemas locales es muy parecida a la vida en vuestro mundo material presente. Se hace menos física y más verdaderamente morontial en los mundos de estudio de la constelación, y a medida que avanzáis hasta las esferas de Salvington, vais alcanzando niveles cada vez más espirituales. Ok. Gracias. Gracias, Mario. Miren ustedes cómo todos estos cambios se van dando de forma paulatina y muy bien dosificada, muy bien planificada. Esto no hay nada improvisado aquí. O sea, en el primer mundo morontial somos casi tan materiales como hemos sido en nuestro planeta, ¿no? Antes de morir. Y poco a poco, a medida que vamos avanzando por las 7 mansiones y después por los demás mundos morontiales hasta llegar a la constelación, vamos haciéndonos cada vez menos materiales, más morontiales, o podríamos decir un poquito más espirituales, ¿no? Como dicen, hasta llegar a Salvington, en donde ya salimos como espíritus del primer nivel. Ok. Mario, Anita, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Los supervisores del poder de la Morontia son capaces de efectuar una unión de las energías materiales y espirituales para organizar así una forma de materialización de Morontia receptiva a la superposición de un espíritu controlador. Cuando atraveséis la vida de la Morontia de Nevadón, estos expertos y pacientes supervisores del poder de la Morontia os proporcionarán sucesivamente 570 cuerpos de Morontia, y cada uno de ellos será una fase de vuestra transformación progresiva. Desde el momento en que dejéis los mundos materiales hasta que seáis establecidos como espíritus de primera etapa en Salvington, sufriréis exactamente 570 cambios de Morontia distintos y ascendentes. 8 de ellos ocurren en el sistema,
71 en la constelación y 491 durante la estancia en las esferas de Salvington. Gracias, Anita. Acá Gracias. está resumido esto, y justo a partir de este párrafo es que se ha creado este esquemita que habíamos visto primero, ¿no? Acá está. Este cuadrito se ha creado con ese párrafo. Acá está. Entonces, ven ustedes cómo se van dando los cambios en forma progresiva, en forma ordenada. Cada vez menos materiales, cada vez más espirituales, hasta que salimos como espíritus de primera etapa, dicen, ¿no? O del primer orden, dicen algunos. En total son 570 cambios. No son 570 mundos, son más mundos donde vamos a ir. Por ejemplo, en la constelación vamos a tener 70 cambios, pero no vamos a cambiar cuando estemos en cada uno de los subsatélites. Vamos a cambiar cuando pasemos de un satélite a otro, pero no a los subsatélites. En cambio, en Salvington sí. En Salvington en total son 491. Y vamos a cambiar en los 491 satélites y subsatélites. Y algo claro e importante, Pepe, simplemente para cooperar, es que nuestro socio, el don divino, que está desde acá, desde esta vida humana, compartiendo con nosotros, nos acompaña en todas estas transformaciones. Acá lo dice muy claro, en estas transformaciones progresivas, Él asciende también junto con nosotros. Qué experiencia, pero encomiable que nos tiene preparado Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Qué hermoso. Así es. Gracias. Maravilloso, Mario. Gracias. Sí. A ver, creo que he leído Juanita. Leí yo. Oh, perdón, Anita. Miriam, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Los supervisores del poder. Ah, no, esto ya lo leímos. Mientras vivís. Mientras vivís en la carne mortal, el Espíritu Divino mora en vuestro interior, casi como una cosa aparte. En realidad, el hombre es invadido por el Espíritu otorgado del Padre Universal. Pero en la vida en la Morontia, el Espíritu se convertirá en una parte real de vuestra personalidad. Y al pasar sucesivamente por las 570 transformaciones progresivas, ascendéis desde el estado material hasta el estado espiritual de vida de las criaturas. Gracias. Miren, este párrafo aclara un poco lo que acaba de comentar Mario. O sea, primero el espíritu nos acompaña, pero en la vida morontial, que es donde a nosotros nos correspondería la fusión con el espíritu entre el quinto y el sexto mundo mansión, ¿no? Ahí ya somos una sola, un solo ser con nuestro ajustador. Al producirse la fusión, el ajustador, que es prepersonal, toma nuestra personalidad, ¿no? Y nosotros tomamos su espiritualidad y su divinidad, y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios ascendentes. En este momento, antes de fusionarnos con el ajustador, también somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por la fe. Cuando estamos fusionados, nos convertimos en hijos de Dios y recibimos un nombre que no sabemos cuál será, pero desde ese momento ya somos otro ser, ya estamos perfeccionados, estamos fusionados con un fragmento del mismo Padre Universal, nada menos, ¿ok? Y a partir de ahí tenemos la eternidad por delante, ¿ok? Entonces eso es muy importante y eso se logra en la Morontia. Quizás en otros mundos más evolucionados que nuestro planeta, que no cayeron en rebelión, ¿no? Y que todos han llegado a un estado espiritual óptimo, las fusiones se realicen en ese planeta. Cuando lleguemos a la etapa de luz y vida, habrán salas de resurrección en el mismo planeta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezamos hablando de los mundos mansión que tienen una existencia temporal? Porque cuando todo el universo llegue a luz y vida, ya los mundos mansión no van a cumplir su función de salas de resurrección, ni van a ayudarnos a superar
las tendencias animales o la marca de la bestia, ¿no? Porque ya todos vamos a venir inclusive fusionados. Y esos mundos, esos satélites del mundo de finalistas, que es los satélites que se llaman los mundos mansión, que rodean al mundo de los finalitarios o de los finalistas, van a ser tomados por más finalistas que van a ir llegando. Entonces, los mundos mansión van a tener una existencia temporal. Después van a desaparecer. Muy bien. Y el último párrafo se lo damos a Jairo. Puedes leernos el párrafo y después nos comentas este numeral, Jairo. Siempre tus comentarios son muy interesantes. Gracias, Pepe. El 4817. Sí, el último párrafo. Ok. Pablo sabía de la existencia de los mundos de Morontia y de la realidad de los materiales de la Morontia cuando escribió. Tienen en el cielo una sustancia mejor y más duradera. Y esos materiales de la Morontia son reales, literales, como cuando alude a la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cada una de esas maravillosas esferas es un país mejor, es decir, un país celestial. Bueno, quería comentarles que yo no he visto en relación con la Morontia y lo que nos decía Pepe, que esta fue una enseñanza que la trajo el príncipe planetario y se esparció y está en todas las religiones, pues eso lo demuestra eso de que yo no conozco ninguna religión donde se diga que no hay nada más después de la muerte. Todas tienen un paraíso, todas tienen un cielo, un nirvana, pero para ninguna religión la muerte, la vida acaba con la muerte física. Es interesante este hecho que es característico de todas las religiones, ¿no? Eso demuestra entonces que, como nos decía Pepe al inicio, el libro de Urantia nos aclara, nos recuerda, nos refresca todo ese conocimiento que se ha dado a través de las 4 revelaciones anteriores. Gracias. Gracias. Creo que Octavio quiere decirnos por qué él ha estado en la iglesia mormona. Adelante, Octavio. Buenas tardes, hermanitos. Gusto en verlos a todos. Sí, efectivamente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, manejan el término de mundo celestial. El mundo celestial es donde vamos o van a llegar aquellas personas que se esfuerzan espiritualmente, ¿sí? Inclusive los mormones tienen unos templos, si ustedes los han visto. En esos templos se va a hacer una especie de ceremonia espiritual donde se sellan con las familias para resucitar, de acuerdo a su avance espiritual, para resucitar, pues me imagino que en los mundos de estancia. Nada más que ellos les llaman mundo celestial, pero tienen categorías, de acuerdo a tu esfuerzo, hay 3 niveles. No recuerdo cómo se llama el segundo nivel ni el primer nivel, pero el más alto es el mundo celestial. Y me imagino que son los que llegan a los mundos de estancia. Y también ellos manejan que cuando antes de venir nosotros a encarnarnos aquí en un cuerpo material o físico, nosotros somos seres espirituales, pero pasamos por el velo, que le llaman ellos el velo del olvido. Y de alguna manera no recuerdo bien, porque ya tiene muchos años que no estoy en la religión. Y de acuerdo a nuestro esfuerzo podemos regresar al Padre con cierto aprendizaje, pero no recordamos nuestra vida previa como espíritus. Pero sí lo manejan los mormones. Octavio, quería preguntarte, ¿tú recuerdas haber leído en el libro del Mormón sobre los mundos morontiales? No, con esas palabras no, pero sí los mundos celestiales, ellos le llaman así. Pero sí hablan de una vida después de que mueres. Y precisamente ese es el propósito de los templos mormones. Ir a sellarse a los templos para poder ser tomado en cuenta y poder pues resucitar, ¿no?
en el mundo. Ahora ya sabemos nosotros a dónde, pero ellos nada más le dicen así mundo espiritual. Ahí es donde van todos los hermanos que pasan a través del templo. Inclusive se sellan por familias, se sellan por matrimonios, y te puedes sellar con tus familias anteriores. O sea, es toda una organización. Y ese es el propósito de los templos. Inclusive creo que el hermano Jaime estuvo encargado de un templo mormón. Jaime Rey. Jaime Rey, sí, porque él estuvo en la iglesia mormona también mucho tiempo. Sí, Estaba encargado de un templo de Colombia. Entonces, cuando usted tenga oportunidad, le aseguro que él le da mejor información que la que yo le doy, porque a mí ya se me olvidó. Gracias, Pero sí, Octavio. voy a saludarlo. Voy a buscar a este amigo que me dijo, sí, esto. Y en la Biblia, pues, hablan del séptimo cielo, ¿no? Entonces están refiriéndose a esos mundos mansión, el séptimo cielo. Y la Jerusalén del cielo es Jerusalén, ¿no? Bien. Entonces hay cierta correspondencia, pero está muy distorsionado. Si no leemos la revelación, no vamos a poder interpretar esos pasajes de la Biblia. Y ningún sacerdote, ni siquiera teólogos de la religión nos pueden explicar y nos pueden decir si es que no han leído la revelación. Ok. Lourdes, nos lees el primer párrafo de la sección 2. Gracias. 2. Las supervisoras del poder de la Morontia. Estos seres únicos se dedican exclusivamente a supervisar las actividades que conllevan una combinación operativa de energías espirituales y físicas o semimateriales. Se dedican exclusivamente al ministerio de la progresión en la Morontia, pero no porque atiendan a los mortales durante la experiencia de transición, sino porque hacen posible el entorno de transición para las criaturas que progresan en la Morontia. Son los canales del poder de la Morontia que sostienen y energizan las fases de Morontia de los mundos de transición. Muy bien. Gracias. Gracias, Lourdes. Bien, una vez más vemos que en esta traducción todo lo que es creación del espíritu materno del universo local es calificado como de sexo femenino. Pero estos seres espirituales no tienen sexo en realidad, ¿no? Los ángeles tienen polaridades, positiva, negativa, y estas supervisoras o supervisores del poder de la Morontia no son precisamente ángeles, no son los serafines ni los querubines que nos acompañan en todo nuestro ascenso también, sino que son seres que van a encargarse exclusivamente del ministerio, o sea, administran la progresión, nuestra progresión en la Morontia. Y también tienen que ver con canales de energía, canales de poder morontial que vamos a necesitar durante ese trayecto de la vida morontial, ese trayecto ascendente, esa progresión morontial. Ok. Le toca a Claudia. Claudia, nos lees el siguiente, por favor. Las supervisoras del poder de la Morontia son progenie del espíritu madre del universo local, de un universo local. Presentan un diseño bastante uniforme, aunque su naturaleza difiere ligeramente en las diversas creaciones locales. Son creadas para su función específica y no necesitan ninguna capacitación antes de asumir sus responsabilidades. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las huestes angélicas, ¿no? Los serafines. Hay un capítulo, hay un documento exclusivo de los serafines y hablábamos de 7 tipos de serafines, cada una de las cuales tiene 7 subtipos de serafines. Entonces, ellas son creadas, estos ángeles, y necesitan llevar sus cursos para poder desempeñarse en cada uno de estos subtipos. Son creadas cada una de un tipo, pero, por ejemplo, las supervisoras, las serafines administradoras, en fin,
las de transporte, pero ellas tienen que capacitarse, tienen que llevar los cursos, no sé, para poderse desempeñar en todos los ámbitos que corresponde a un serafín. O sea, una serafín, sea cual sea su origen, puede aprender a desempeñarse en todos los órdenes de serafines, que como nos revelan son 7 más 7 subórdenes, ¿no? En este caso, las supervisoras del poder morontial no necesitan esa capacitación, esa preparación. Ellas ya son creadas con todo su capacidades, todas sus habilidades para desempeñarse en lo que tienen que hacer, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo. Le tocaría a Renato. Y nos lees todos estos tipos, los 7 tipos, ¿ya? Ok. A mí también me gusta mucho este documento, ¿eh? Sí. Los primeros supervisores del poder de la Morontia son creados al tiempo que llega el primer superviviente mortal a las orillas de alguno de los primeros mundos mansión de un universo local. Son creadas en grupos de 1000 y se clasifican como sigue. 1. Reguladoras de circuitos 400. 2. Coordinadoras de sistemas 200. 3. Guardianes planetarias 100. 4. Controladores conjuntas 100. 5. Estabilizadoras de enlaces 100. 6. Clasificadoras selectivas 50. 7. Registradoras asociadas 50. Muy bien. Entonces son grupos de 1000 y esos grupos están repartidos en estos 7 tipos, ¿no? Reguladoras, coordinadoras, guardianas, controladoras, estabilizadoras, registradoras. Bueno, vamos a ver más adelante cómo es el trabajo de cada una de ellas. José Luis, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Las supervisoras del poder sirven siempre en su universo nativo. Están dirigidas exclusivamente por la actividad de espíritu conjunta del Hijo del Universo y el Espíritu del Universo. Pero por lo demás son un grupo totalmente autónomo. Mantienen una sede en cada uno de los primeros mundos mansión de los sistemas locales, donde trabajan en estrecha relación con los controladores físicos y las serafines, pero actúan en un mundo propio en lo que concierne a la manifestación de la energía y la aplicación del espíritu. Bueno, entonces ellas tienen su lugar, su hábitat, ¿no? En estos mundos y están, como quien dice, están de alguna manera controladas, supervisadas, dirigidas por la actividad conjunta del Hijo del Universo y el Espíritu del Universo. ¿Quién es el Hijo del Universo? El Hijo Creador y el Espíritu Materno del Universo, ¿no? Entonces están directamente dirigidas por ellos, por el espíritu conjunto de ambos. Bien. Octavio, ¿quieres agregar algo? Sí, hermanito, fíjese que ahorita aquí buscando los libros que tengo, hay un libro que se llama Guía para el Estudio de las Escrituras de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Okay. Y aquí te da la sellación, lo que llaman ellos sellamiento. Dice, hacer válidas en el cielo las ordenanzas que se efectúan por la autoridad del sacerdocio en la tierra. Las ordenanzas quedan selladas cuando reciben la aprobación del Espíritu Santo de la promesa, o sea, el Espíritu Santo. Todos los convenios que no son sellados por el Santo Espíritu de la promesa terminan cuando mueren los hombres. La gran obra que ha de efectuarse en los templos incluye los sellamientos de los hijos a sus padres para toda la eternidad. Y también te habla aquí un poco de lo del matrimonio. A ver, ¿dónde está lo del matrimonio? Pero déjame ver si se lo encuentro. Matrimonio, aquí está. El nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, el matrimonio que se contrae bajo la ley del Evangelio y del santo sacerdocio es por la vida terrenal
y también por la eternidad. Los hombres y las mujeres dignos que hayan sido sellados en los templos como matrimonio podrán seguir siendo marido y mujer durante toda la eternidad. Es todo, hermanito. Gracias, Octavio. Ahí hay una diferencia con la iglesia, las iglesias católicas, ¿no? El matrimonio termina con la muerte, ¿no? Por eso dicen hasta que la muerte los separe, ¿no? O sea, no seguimos casados en la otra vida, en la vida morontial. También Jesús lo dijo, acá la gente se casa, pero allá no. Allá hay otro tipo de unión o de convivencia o de compañía, ¿no? Mutua. Bien, Juanita, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? A veces trabajan también en relación con fenómenos supranaturales, como ministradoras destinadas temporalmente en los mundos evolutivos. En cambio, sirven muy pocas veces en los planetas habitados y tampoco trabajan en mundos de formación más altos del superuniverso. Se dedican principalmente al régimen de transición de la progresión de la morontia de un universo local. Ok. Acá nos están precisando el ámbito de acción de estas supervisoras, ¿no? Trabajan solamente en el ámbito del universo local, no llegan al superuniverso, no tienen nada que ver, ¿no? Más allá de nuestro universo local, y también ellas tienen control de fenómenos supramateriales. ¿Qué cosa sería lo supramaterial? Esto que estábamos hablando, de estos 100 elementos extras que componen la materia morontial, ¿no? Ellas son, pues, expertas en eso. O sea, estamos hablando de supervisoras del poder morontial, por lo tanto, manipulan perfectamente esa materia supramaterial. ¿Ok? Bien. Mario, ¿estás ahí? ¿Nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Acá estamos. Vamos a ver el primer grupo, reguladoras de circuito. Reguladoras de circuito. Son los seres únicos que coordinan las energías física y espiritual y regulan su flujo hacia los canales segregados de las esferas de la morontia. Y estos circuitos son exclusivamente planetarios, limitados a un solo mundo. Los circuitos de la morontia son distintos y complementarios de los circuitos tanto físicos como espirituales de los mundos de transición, y se necesitan millones de estas reguladoras para energizar un sistema de mundos mansión como el de Satania. Miren, cuando nos hablan aquí de planetarios, ¿no? Están hablando de planetas arquitectónicos, ¿ok? No son planetas evolutivos como Urantia, son planetas que han sido construidos, ¿no? Con sus planos y con su, digamos, todos los detalles de ingeniería. Y ellas tienen que estar controlando a este primer grupo, las llamadas reguladoras de circuitos, todo lo que es circuitos de energía en cada uno de estos mundos, en cada uno de estos planetas, ¿ok? Y estos circuitos implican un trabajo inmenso por parte de miles, de millones de estas reguladoras, ¿no? Para mantener la energía en estos mundos arquitectónicos. Bien, vamos a seguir conociendo un poco más en los siguientes párrafos. Anita, nos lees el siguiente, por favor. Las reguladoras. ¿Otra vez? Reguladoras. Anita. Ahí está Anita. Sí, le tocaba a Anita. Tu micro está cerrado. 1. Reguladoras de circuitos. Eso ya lo leyó Mario. A ti te toca las reguladoras de circuitos. O sea, Las reguladoras de circuitos provocan en las energías materiales los cambios que las ponen bajo el control
y la regulación de sus colegas. Estos seres son a la vez generadoras del poder de la morontia y reguladoras de circuitos. De forma parecida a como una dinamo genera aparentemente electricidad de la atmósfera, estas dinamos vivas de la morontia parecen transformar las energías omnipresentes del espacio en materiales con los que los supervisores de la morontia tejen los cuerpos y las actividades vitales de los mortales ascendentes. Miren, ustedes saben, los mundos arquitectónicos no dependen de un sol que los ilumine, que los caliente, no, sino están conectadas a unos circuitos que hay en el espacio, unos circuitos que están en todo el universo y que tienen que ser, de alguna manera, tienen que, este mundo arquitectónico tiene que conectarse a estos circuitos de energía. Y para eso hay, pues, seres especializados en esa función. Entonces, estas reguladoras de circuito hacen que, como dínamos, o sea, como unos, no sé, en términos de ingeniería eléctrica, ¿no? ¿Qué hace específicamente el dínamo? Pero ellos toman esa electricidad de la atmósfera, ¿no? Y la hacen, la transforman de tal forma que las otras supervisoras del poder morontial las pueden utilizar eficientemente. Jairo, ¿querías decir algo? Adelante. Sí. Yo comparo a estas reguladoras de los circuitos con el circuito eléctrico de un país, de un estado, del lugar donde nosotros vivimos. Esos circuitos eléctricos llevan la energía a todo ese estado, a toda esa provincia, a todo ese país. Y esa energía se utiliza para muchos fines, en una lavadora, en una nevera, en una licuadora, en la radio, en la televisión. De igual forma, estos seres llevan esa energía para todo lo que se requiere en los mundos moronciales. Pero ¿de dónde viene esta energía? La energía que llega a nuestras ciudades viene de una represa que sería el gran generador. En nuestro caso se refiere a ese dinamo del cual nos habla a Pepe, allí nos menciona el revelador, de allí viene el origen de esa energía que se utiliza en los sistemas y esa energía viene de otros seres que la envían desde la constelación a los sistemas. No sé, espero no haberlos confundido. Gracias. Claro, son energías que vienen de los centros de poder. Ok, pasamos al siguiente grupo, las coordinadoras de sistemas. Le tocaría a Miriam. Dado que cada mundo de la morontia tiene un orden separado de energía de la morontia, es sumamente difícil para los humanos visualizar esas esferas. Pero en cada esfera consecutiva de transición, los mortales encontrarán que la vida vegetal y todo lo relativo a la existencia en la morontia se va modificando progresivamente para corresponder a la espiritualización creciente de los supervivientes en ascenso. Y puesto que el sistema de energía de cada uno está individualizado de esta manera, estas coordinadoras trabajan para armonizar y combinar los distintos sistemas del poder en una unidad de trabajo para las esferas asociadas de un grupo determinado. Gracias. Bien, vamos a tratar de explicar un poco esto. Este otro grupo, las coordinadoras de sistema, ¿no?, se encargan de ver cómo ir adaptando estas energías que ya previamente habían sido modificadas por las reguladoras de circuitos para cada cambio que se va dando. O sea, cada mundo morontial es un poco menos material y un poco más espiritual. Entonces, tienen que ir modificando progresivamente, ¿no?,
para que esa energía se vaya correspondiendo con el grado de espiritualización creciente que se van dando en estos mundos. A eso se refiere este párrafo. Bien, un poco técnico. ¿Me permites, Pepe? Sí, Jairo. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Lo interpreto de esta manera. Por ejemplo, el mundo de transición número 1, el mundo de los finalistas y los 7 mundos de mansión reciben un tipo de energía. El mundo número 2 y sus 7 satélites reciben un tipo diferente de energía. Y así se hace con los 7 mundos de transición. Pero todas esos seres, esas coordinadoras del sistema, se unen entre sí a pesar de que cada una de ellas manda la energía a un determinado mundo. Ellas trabajan las 7 las 7 o el grupo que sea interrelacionado. Por eso se le llama, pienso yo, que por eso se le llama coordinadoras del sistema, es decir, coordinan las energías que se utilizan en un sistema de mundos habitados. Es como yo interpreto ese párrafo. Gracias. Muchas gracias, Jairo. ¿Puedes leernos el siguiente, por favor? Ok, gracias. Sí, 48.2.16. Los mortales ascendentes progresan gradualmente de lo físico a lo espiritual, a medida que avanzan de un mundo de la morontia a otro. De aquí la necesidad de proporcionarles una escala ascendente de esferas de la morontia y una escala ascendente de formas de morontia. ¿Qué te parece? ¿Puedes comentarlo? Sí, gracias. Sí, observen. A nosotros se nos da un cuerpo cada vez que pasamos de un mundo, mansión a otro. ¿Pero por qué se nos da? Porque al pasar al siguiente mundo, allí hay otras energías que controlan estas coordinadoras de los sistemas. Y ese cuerpo debe estar adaptado a esas energías y a las percepciones que debemos captar de las realidades de ese mundo. Por eso es que se requiere que cada vez que avanzamos de una esfera a otra, nuestra forma moroncial cambie y sea apta para captar las realidades de esa nueva esfera. Es como yo interpreto ese párrafo. Gracias. Así es, Jairo, tiene mucho sentido. Tan es así que de esfera a esfera nos duermen, o sea, entramos en inconsciencia y volvemos a resucitar en otro cuerpo, ya con otras condiciones físicas, ¿no? Y con otras capacidades. Y en ese nuevo cuerpo somos menos materiales y un poco más espirituales. Y así vamos ascendiendo. Gracias, Jairo. Pasamos a Lourdes. ¿Nos lees el siguiente, por favor? Cuando los ascendentes de los mundos mansión pasan de una esfera a otra, los serafines las serafines de transporte los entregan a los receptores de las coordinadoras de sistemas del mundo superior. Ahí en esos templos únicos, en el centro de las 70 alas radiales, donde están las cámaras de transición similares a las salas de resurrección del primer mundo, de recepción de los mortales de origen terrestre. Las coordinadoras de sistemas efectúan hábilmente los cambios necesarios en la forma de la criatura. Se necesitan unos 7 días de tiempo estándar para llevar a cabo estos primeros cambios en la forma de morontia. Gracias, Lourdes. Miren, ¿recuerdan cuando hablamos de las salas de resurrección que están en el primer mundo mansión? Eran salas radiales y podían resucitarse hasta 100.000, ¿no? Y estaban separadas por las razas de color, ¿recuerdan? Bien, y después en los mundos posadánicos había una sección especial para las razas ya mezcladas con la sangre adánica. Bien, aquí hay lo mismo, pero
ligeramente distintas. Son también con alas radiales, estos templos en donde se resucita en el siguiente mundo mansión, ¿no? Y a diferencia de las salas de resurrección del primer mundo mansión, en donde se resucitan seres de origen terrestre, acá se resucitan los seres que vienen del mundo mansión anterior. Entonces, se dan, y los serafines de transporte también intervienen aquí en ese proceso, los serafines, que son ángeles de transporte. Bien. Pasamos al siguiente grupo, las guardianas planetarias. Claudia, ¿nos lees, por favor? Las guardianas planetarias. Cada mundo de la Morontia, desde las esferas mansión hasta la sede del universo, está bajo la custodia, en lo que se refiere a los asuntos de la Morontia, de 70 guardianas. Constituyen el Consejo Planetario Local de Autoridad Suprema de la Morontia. Este consejo concede a todas las criaturas ascendentes que aterrizan en las esferas el material para las formas de Morontia y autoriza los cambios de forma de la criatura que permiten a un ascendente pasar a la esfera siguiente. Después de haber atravesado los mundos mansión, pasaréis de una fase de vida en la Morontia a otra sin tener que perder la conciencia. La inconsciencia acompaña solo a las primeras metamorfosis y a las transiciones posteriores de un universo a otro y de Jabona al paraíso. Bien, entonces aquí nos están repasando lo que habíamos estado comentando anteriormente, ¿no? Uno va resucitando a medida que avanza de un mundo mansión a otro. Por lo tanto, resucita 7 veces. Y el último cambio, cuando pasamos a la capital del sistema local, o sea, cuando pasamos a Jerusalén, sería el 7º. Y a partir de ahí ya nos quedamos con un cuerpo que se va a ir modificando sin tener que pasar por un cambio drástico, por una resurrección, por un estado de inconsciencia, como hemos tenido que hacer cuando pasamos por los mundos, mundos mansión. El micrófono que está abierto acá. Vamos a cerrar. Okay. Creo que está el de Octavio, estaba abierto y había ruidos ahí. Ok, disculpen la interrupción. A ver ya, antes de que me pierda lo que les quería decir. Entonces, hay inconsciencia de mundo mansión a mundo mansión. A partir de la capital del sistema ya no, vamos a seguir modificándonos, vamos a y seguir adaptándonos a los cambios, pero ya sin necesidad de pasar por una inconsciencia, ¿no? Esas transiciones. Y también hay otras transiciones mayores que se van a dar, pero ya cuando salgamos del universo local, ¿no? Seguramente eso nos quiere ampliar un poco Jairo. Adelante, Jairo. Sí, Pepe, observen que allí nos dice que estos seres son los que dan la autorización para que a nosotros se nos construya el siguiente cuerpo morontial. Y si va al párrafo anterior, nos habla de que esos seres son los que nos construyen. La número 2, en el párrafo anterior, son quienes nos construyen el cuerpo morontial. Y al final de ese documento, al final de ese párrafo, dice lo siguiente: se necesitan unos 7 días del que teníamos ahorita, se necesitan unos 7 días de tiempo estándar. Aquí al final del 48.2.17, Pep, las dos últimas líneas. Acá. Se necesitan unos 7 días de tiempo estándar para llevar a cabo estos primeros cambios en la forma morontial. Observen que esto no es de ya para allá, isofacto, nos dormimos, nos despertamos y ya tenemos un cuerpo. Eso lleva un proceso. Creo que en tiempos urantianos son como 21 días, 24 días que lleva a construir ese cuerpo.
hay un tiempo que se requiere. Entonces, entre nuestro dormir, cuando vamos a pasar de un mundo a otro, y nuestro despertar, y es el tiempo que se lleva a autorizar la creación del cuerpo, tomar las energías y con esas energías morontiales construir nuestro nuevo cuerpo. Eso nos lleva más o menos unos 7 días de tiempo estándar, que creo que son como 24 o 25 días urantianos. Era eso, Pepe, gracias. Gracias, Jairo. Un día de Jerusalén son 3 días menos 1 hora, 14 minutos y 15 segundos, me parece, sí, de Urantia. Esa es la equivalencia. O sea, son un poquito menos de 3 días. O sea que si son 7, serían como 21, un poco menos de 21 días, ¿no? O 20 días y algunas horas más. Ok. Pasamos al tercer grupo, creo que ya lo leímos. Guardianas, no, guardianas planetarias no lo hemos leído. Le toca a... Ha leído Claudia, ¿no? Le tocaría a Renato. Sí. Guardianas planetarias. Cada mundo de la Morontia, desde las esferas mansión hasta la sede del universo, está bajo la custodia en lo que se refiere a los asuntos de la Morontia de 70 guardianas. Constituyen el Consejo Planetario Local de Autoridad Suprema de la Morontia. Este consejo concede a todas las criaturas ascendentes que aterrizan en las esferas el material para las formas de Morontia y autoriza los cambios de forma de la criatura que permiten a un ascendente pasar a la esfera siguiente. Después de haber atravesado los mundos mansión, pasaréis de una fase de vida en la Morontia a otra sin tener que perder la conciencia. La inconsciencia acompaña solo a las primeras metamorfosis y a las transiciones posteriores de un universo a otro y de Abona al paraíso. Perdona, Renato, has leído el que ya habíamos leído, ¿no? Claro, hay otros sueños de transición que son cuando salgamos del superuniverso, ¿no? Hacia Abona y después de Abona al paraíso. Es el tercer sueño, ¿no? Sí, yo ya sabía que era el 4, pero como me dijiste que era ese, pues lo leí. Disculpa, ¿podrías leernos el 4 ahora? Controladoras conjuntas. Uno de estos seres muy mecánicos está siempre emplazado en el centro de cada unidad administrativa de un mundo de la Morontia. Una controladora conjunta es sensible a las energías físicas, espirituales y morontiales y actúa con ellas. Están siempre asociadas a este ser dos coordinadoras de sistemas, 4 reguladoras de circuitos, una guardiana planetaria, una estabilizadora de enlaces y una registradora asociada o una clasificadora selectiva. Ok, gracias Renato. Miren, ¿por qué se llaman controladoras conjuntas? Porque pueden manejar los 3 tipos de energía, la energía física, la energía espiritual y la energía morontial. Pero ellas no trabajan solas, siempre tienen asociadas a su función coordinadoras de sistemas, reguladoras de circuitos, una guardiana planetaria, en fin, entre todas se ayudan para lograr todo esto que no es nada sencillo, es bastante complejo cómo uno va pasando de un mundo a otro y tiene que adaptarse, ¿no? A este nuevo estado semi-espiritual que es el estado morontial. Bien, José Luis, nos lees el siguiente, por favor. Del grupo 6. El 20, El ¿no? grupo del grupo 20, 5. O sea, el 220, sí. 220. Estabilizadoras de enlaces. Son las reguladoras de la energía de la Morontia en asociación con las fuerzas físicas y de espíritu del mundo. Hacen posible la conversión de la energía de la Morontia en material de la Morontia. Toda la organización en la Morontia de la existencia depende de las estabilizadoras. Desaceleren las revoluciones de la energía hasta el punto de permitir
que adquiera forma física, pero me faltan términos para poder comparar o ilustrar el misterio de estos seres. Sobrepasa por completo la imaginación humana. Bien, imagínense, esto es un fenómeno puramente físico. O sea que aquí los ultimatones que han formado los electrones y están formando unos elementos químicos que no se dan en nuestro planeta, que se dan en el mundo morontial, ¿no? Gracias a ciertas influencias de estas estabilizadoras de enlaces que permiten que esa materia, están en un rango de vibración superior al de la materia, por eso se llama supramaterial, ¿no? Y entonces eso hace que se genere esa materia morontial, ¿no? Que no puede formarse aquí, que existe solamente allá. Y estas estabilizadoras de enlaces son las que lo hacen. ¿Cómo lo hacen? El revelador, este arcángel, se le hace un poco difícil o prácticamente imposible describirnos cómo es ese proceso, pero de hecho hay que manipular la energía para que se forme una materia superior a esta materia física que tenemos en este mundo. O sea, está en un grado de vibración, no sé, que existe en esa realidad morontial y no acá, ¿no? Pero tampoco es espiritual, puramente, sino morontial. Bien, más o menos a eso se refiere el párrafo, espero haber un poco aclarado eso. Bien. Ha leído José Luis, ¿verdad? Juanita, ¿nos lees el siguiente? El grupo 6. El grupo... Clasificadoras selectivas. A medida que progresáis de una clase o fase de un mundo de la morontia a otra, tenéis que ser reajustados o sintonizados con vuestro avance, y es tarea de estas clasificadoras selectivas manteneros en sincronía progresiva con la vida de la morontia. Ok, bien, miren, este sexto grupo de las clasificadoras selectivas tiene 1, 2, 3, 4 párrafos que explican su función. En el tiempo que nos queda no lo vamos a poder explicar convenientemente. Yo creo que nos quedamos aquí hasta el grupo 5 y este grupo 6 lo dejamos para la próxima semana para poderlo ver con más claridad, no apurarnos y poderlo analizar bien como corresponde. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia. Hoy hemos tenido récord de asistencia, ¿no? Normalmente más son los que nos siguen en las grabaciones de YouTube, a los cuales les agradecemos mucho que se hayan interesado en nuestro grupo y en nuestras sesiones, ¿no? Dios los bendiga con más discernimiento y comprensión. Y a todos ustedes nuevamente les damos las gracias y quedan invitados para nuestra próxima sesión el próximo miércoles, ¿no? Que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, Buenas Pepe, y noches. muchas gracias, hermanos. Ya les mando Gracias. Adiós, adiós. el enlace a la Buen fin de semana. Adiós. Happy day, happy weekend.